tierra estaba desordenada y vacía. Y el Padre estaba introduciendo a Cristo, que ordena todo y que llena todo vacío. Y lo mismo pasa cada vez que declaramos que Cristo hace todo nuevo. Cada vez que decimos de algún lugar sea la luz, comienza a venir orden, comienza a venir la llenura, comienza a haber plenitud, plenitud. Levante tus manos, levante tu voz y comienza a declarar: sea la luz en mi casa, sea la luz en mi mente, sea la luz en mi nación, trayendo orden, trayendo vida, trayendo plenitud. Y me acuerdo de Efesios 5:14: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dios está despertando a los que estaban adormecidos, los que estaban distraídos. Los llamamos a la luz, los llamamos a la luz, los desenfocados, los que estaban perdidos. Y aún levántate entre los muertos, los que estaban separados del cuerpo, separados de su familia, separados de su propósito. Les llamamos de muerte a vida. Vengan a la luz, vengan a la luz, vengan a la luz de Cristo. Alguien puede declarar: sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz. Yeah, yeah. Todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma. Todo se ilumina cuando tú estás. Y todo se levanta tu voz y declara que todo se ordena. Todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena. Declaramos una vez más: todo se ilumina. Todo se ilumina cuando tú estás. Todo se ordena, todo se transforma. Eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que el mundo ilumina, eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Eres la luz Que alumbra mi vida, eres la luz, que el mundo ilumina. eres la luz, yo amo hacer tu voluntad. Con alegría y fiesta, yeah, Bendiciones donde quiera que nos esté viendo, donde quiera que se esté conectando a esta reflexión. Resonaba en mi mente y en mi corazón al hablar un poco acerca de estos temas de los viernes, buscar a Dios, el llamado del profeta Isaías, capítulo 55 y versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y luego el llamado al arrepentimiento: deje el impío, deje el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y es que cuando consideramos en un contexto general lo que nosotros llamamos o lo que conocemos como la revelación de Dios,
tanto a nivel de su creación, a nivel de Él enviar sus ángeles a servirnos, a ministrarnos o a tratar con el ser humano, a nivel de los profetas que levantó a través del testimonio que encontramos en el Antiguo Testamento, a nivel del trato de Dios con el ser humano hace 2000 años, enviando a su Hijo único, cuando el Juan, el escritor, dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y los hombres que vivieron en aquella época tuvieron la experiencia de poder decir, como en el caso del escritor Juan, anunciando en uno de sus escritos: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos en cuanto al verbo de vida, porque Juan estaba consciente, al escribir, guiado por el Espíritu, que había tenido la oportunidad de tocar literalmente a Jesús, al Hijo de Dios, al Verbo de Dios encarnado. Así que en ese contexto de toda una forma en que Dios se da a conocer al ser humano, todavía las palabras del profeta Isaías: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En otras palabras, Dios siempre está, por así decirlo, al alcance de cualquier ser humano que quiera acercarse a Él para conocerle y experimentar su realidad. Llámenle en tanto que está cercano, porque Dios, cuando miramos también la Escritura, Él siempre está ahí. Y hay momentos en las historias bíblicas en que el trato de Dios fue tan fuerte para con la humanidad, para con su nación, para con las naciones del entorno de la nación de Israel, fue tan fuerte que pareciera literalmente, y así fue, que Dios trató con ellos a través del juicio, siendo el juicio, en el contexto general de la Biblia, todavía una expresión del amor de Dios como uno de los últimos recursos, o el último recurso al alcance de Dios para tratar con las naciones, para tratar con la humanidad y para tratar particularmente con su pueblo, para que se vuelva a Él, para que nos volvamos a Él en arrepentimiento y procuremos al máximo corregir nuestros malos caminos y enderezar nuestras veredas. Hablando de buscar a Dios, yo quiero dar esta pequeña reflexión, esta pequeña cápsula acerca de la importancia y el valor que tiene meditar y escudriñar en lo que llamamos la Sagrada Escritura, en lo que llamamos Biblia, en esos libros que le decimos la palabra de Dios, como uno de los medios, yo diría, en un sentido más práctico que tenemos de conocer y experimentar a Dios. Por supuesto, Dios se revela, como dice el Salmo 19 y Romanos 1, a través de toda la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, las cosas visibles de Dios, todo lo creado da testimonio del sustentador del universo, del creador y formador de la tierra. Los seres humanos hechos a su imagen y semejanza somos reflejo de Dios. Toda la creación, la criatura, el ser humano es un resultado del Dios creador, así que podemos conocerle y podemos experimentarle. Y Dios es alguien también, el testimonio de toda la escritura, de toda la Biblia, a quien podemos acercarnos y conocerle. Si traemos a nuestra mente, por ejemplo, o viniera a nuestra mente algunos de los momentos en los que Jesús, hablando con la gente con las que se relacionó, hubo momentos en que Él tuvo que decirles a los que les escuchaban: escudriñen las Escrituras. Y les dijo a un grupo: porque ustedes piensan que en ellas está la salvación. Y luego les dijo: porque ellas dan testimonio de mí. La Escritura, guiados por el Espíritu, iluminados por el Espíritu, podemos entender las verdades y las realidades de Dios expresadas en su palabra, que tienen que ver con Dios mismo, que tienen que ver con toda la creación, que tienen que ver con el ser humano, que tienen que ver con toda esta historia que tú y yo estamos escribiendo, pero que tiene que ver con toda la historia que ya se escribió hasta hoy y la que se escribirá de aquí en adelante. Así que, considerando eso, hablando de buscar a Dios, pensemos, y vamos a ir a propósito al libro de Salmos, capítulo 1, donde vamos a reconocer en
escrito por este salmista, el valor que debiera tener la meditación diaria que debiéramos hacer en las escrituras, en esto que llamamos palabra de Dios. Dice el salmista en el número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino más bien dice bienaventurado, sino que aquel que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, dice, de día y de noche. Mire lo que el salmista, o lo que Dios a través del escritor bíblico está hoy llamando nuestra atención. Es bienaventurado aquel que no camina en maldad, que no anda buscando esos lugares donde se hace iniquidad, donde se hace cosas en contra de Dios y de su palabra y de su voluntad para nuestra vida, sino más bien bienaventurado es la persona, aquel que en la ley de Jehová se goza, se alegra, está su delicia. En esa ley dice medita de día y de noche. En otras palabras, es lo que la expectativa divina para aquellos que quieren encontrar a Dios, debiéramos deleitarnos, gozarnos, alegrarnos, disfrutar, meditar continuamente. El salmista lo pone de día y de noche en la ley de Dios, en la palabra de Dios. Usted y yo sabemos, hemos experimentado cuando trabajamos ahí, lugares donde nos absorben 5 horas de trabajo, 8 horas de trabajo. Algunos trabajan 10, 8 horas, 12 horas, 15 horas, algunos ocupados, los quehaceres de la casa, el quehacer fuera de casa, y ocupados en muchas cosas. Sin embargo, el desafío del salmista, el desafío del escritor, el desafío de Dios mismo para nosotros hoy es en qué vamos a enfocar nuestro corazón en la vida, tanto que se nos llama a enfocar nuestra vida en meditar, en escudriñar, en leer, en aprender y por supuesto en practicar en la ley de Dios, de día y de noche, como una actitud constante del corazón. Por supuesto, cuando avanzamos leyendo el Salmo, nos damos cuenta de los beneficios que el escritor bíblico y Dios mismo, no solo en este pasaje, sino en otras partes de la escritura, considera o manifiesta la escritura los beneficios que las personas que mantienen esta actitud en la vida pueden lograr como resultado de ese amor por la palabra de Dios. Leamos el versículo 3. Aquellos que meditan en la ley de Dios de día y de noche, que en ella ponen su delicia, dice el escritor bíblico, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En otras palabras, ni siquiera, hablando de los árboles, ni siquiera tendrán necesidad de que alguien se acerque a regarlo, sea que esté en un lugar físico de tierra o en una maceta. ¿Por qué? Porque sus mismas raíces se encargarán de buscar la humedad, ¿verdad?, en esas corrientes de aguas que corren y que fluyen cerca de él, y sus raíces irán para allá, ¿verdad?, para alimentarse de todo lo que una planta, lo que un árbol puede absorber de nutrientes a través del agua. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si usted ha tenido la experiencia de tener un arbolito sembrado en una maceta y por alguna circunstancia, como una que otra vez me ha ocurrido por a mí en la casa, con algunas plantitas que tenemos en casa, árboles de cierto tamaño, y se nos olvida por un cierto tiempo, particularmente en verano, no regarlo, al ratito usted y yo miramos cómo sus hojas empiezan a ponerse pues un poco transparentes, les falta agua, no solo de agua viven las plantas, también hay otros nutrientes en la tierra, pero automáticamente le falta agua. Algunas plantas literalmente empiezan a morirse lentamente, no es de la noche a la mañana. Tal vez ha tenido la experiencia también de abandonar una planta en algún lugar de la casa y cuando lo busca a las 3 o 4 semanas se dio cuenta que se murió, y aunque le aplique agua, ya las raíces ya murieron de tal manera que ya no pueden absorber aquello que reciben del agua.
El que medita en la ley de Dios, en la ley de Jehová de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y luego viene el resultado, cuando son árboles de fruto, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae porque está recibiendo la nutrición que necesita a través del agua. Y luego dice en la última parte del versículo 3, y todo lo que hace prosperará. Si usted recuerda o trae a su mente o traigo a mi mente o traigo a nuestra mente aquel pasaje donde Josué es delegado para ser el sucesor de Moisés, para entrar con el pueblo de Israel a poseer la tierra prometida. Dios le dice: esfuérzate y sé muy valiente. En una parte le dice: esfuérzate y sé valiente, y en otra: esfuérzate y sé muy valiente. Le dice: para cuidar de hacer conforme a la ley de Jehová tu Dios, que fue transmitida por Moisés. No te apartes de ella, le dice, ni a diestra ni a siniestra. Y le dice: porque entonces, como resultado de permanecer, de caminar en la ley de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Buscar a Dios. Tenemos recursos, la creación misma, como mencioné, el Salmo 19. Por cierto, vamos al Salmo 19. Hay otra parte del Salmo que me interesa recordar o leer, porque la primera parte, hablando de la manifestación de Dios y el darse conocer de Dios a nosotros, a su pueblo, a sus hijos, pero también a toda la humanidad, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Ahí usted y yo podemos ver la grandeza de la creación hecha por Dios. No fue evolución, fue literalmente la palabra de Dios pronunciada, y lo que se ve, dice el escritor de Hebreos, fue hecho o vino a existencia de lo que no se veía. El firmamento anuncia la obra de sus manos, dice. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, dice, pero es oída su voz. Porque hay un mensaje. En toda la creación Dios nos habla. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, dice, Dios puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconde de su calor. Hablando del sol y los efectos que produce esa bella creación de Dios para el ser humano. Pero miren lo que dice el versículo 7 en adelante, el salmista aquí en el 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuánto tú y yo en nuestro ser interior necesitamos que nuestra alma se convierta y se vuelva a Dios. La palabra de Dios iluminada, dirigida por el Espíritu Santo en nuestra vida, si nos exponemos a ella, puede hacer eso. La ley de Jehová es perfecta, puede llevarnos a movernos, a convertir nuestro ser interno a Dios. Dice: el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Mire cuánta sabiduría hay en Dios y en su palabra. Principio de la sabiduría es el temor a Dios y el conocimiento del Altísimo. Por eso estamos hablando de buscar a Dios, la inteligencia. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. El que busca, el que se acerca a Dios y a su palabra como un niño, guiado por el Espíritu para aprender de Dios. Mira el versículo, leamos el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Son rectos, alegran el corazón. Sentimos, si lo hemos experimentado, tengo tristeza cuando desobedezco a Dios, y hay un pesar en mi corazón, o puede haber pesar en nuestro corazón cuando desobedecemos a Dios, que únicamente se quita cuando le pedimos perdón a Dios, nos ponemos a cuentas con Él. Gracias a Dios por la sangre de Cristo ofrecida una vez y para siempre para perdón de nuestros pecados. El que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar sus pecados, y fiel también es Dios, justo para limpiarnos de toda maldad. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, traen paz al corazón, traen bienestar a la vida. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Y luego dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, el conocimiento del Altísimo, la inteligencia. Lo vuelvo a repetir: los juicios de Jehová son verdad,
todos justos, y quiero terminar leyendo el versículo 10 de este Salmo 19, no es el final, pero sí el 10 dice, hablando de esos mandamientos, preceptos, los juicios de Dios, deseables son más que el oro. Mire cuánta gente, ojalá no sea nuestro caso, vuelcan toda la fuerza en su corazón en tratar de conquistar, si fuera posible, para sí mismos, para sí solos, todas las riquezas, todo el oro y toda la plata, todo el dinero, los quetzales, los dólares, los euros del mundo. Pero en cambio el salmista dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, que los mandamientos, los juicios, los preceptos, la ley de Dios, y son dulces más que la miel y que la que destila del panal. Si vamos quiero ir también hablando de buscar a Dios y el valor que tiene meditar en las escrituras y escudriñar las escrituras. Quiero que vayamos por favor a ver por acá, vamos a ir al Salmo 119, donde vamos a terminar, creo, esta pequeña reflexión. Salmo 119, y aquí hay este salmo es una completa bendición, hablando del valor que se da a la ley de Dios, a los preceptos de Dios, a los mandamientos de Dios. Mire el versículo 9 del Salmo 119, hablando a los jóvenes, y hablando a los jóvenes de corazón, también a los que ya somos adultos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Por supuesto, si lo limpia el joven, también lo limpia el viejo o el adulto. ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar tu palabra. Y así nos vamos en todo el Salmo. Yo quiero a propósito ir hasta por acá, por el versículo 97, si no estoy mal, y para recalcar algunas cosas que a través de los años me han impresionado en cuanto el valor que puede añadir a nuestra vida el que nosotros vivamos en conformidad a los mandamientos de Dios revelados en su palabra. Dice el salmista en el versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, ¿verdad? Todo el día sea mi meditación. Como que este salmista tuvo noticia del Salmo 1, bienaventurado el varón que medite en la ley de Jehová, y en ella está su delicia, que de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y luego dice, mire qué interesante, esto siempre me ha llamado la atención de este salmo. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. La gran diferencia. Mire, hasta lo que pueden hacer los mandamientos de Dios y la ley de Dios, hasta enseñarnos a tratar con nuestros enemigos, y si lo ponemos en el contexto del Nuevo Testamento, enseñarnos, guiarnos a amar a nuestros enemigos, tal y como pidió Jesús. Amen a sus enemigos, bendigan a los que les hacen daño. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Mire el 99. Esto me parece también interesantísimo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. No dice que sabía más que los enseñadores. No dice que sabía más que sus mentores. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Una cosa es saber, otra cosa es entender. ¿Por qué dice? Porque tus testimonios son mi meditación. Y tú y yo podemos hacer un listado aquí hacia atrás y traer a nuestra mente todas las personas, empezando por nuestros padres y familia, que a través de los años han sido instrumentos de Dios para instruir nuestra vida. Miren lo que dice el 100, esto es interesantísimo también, el versículo 100. Más que los viejos he entendido. ¿Cómo así usted? Si los más grandes que uno debieran ser los más sabios en la tierra. Pero dice, más que los sabios he entendido. No dice que sabe más que los viejos. Más que los viejos he entendido. No dice que sabe más que los viejos. Dice, he entendido porque he guardado tus mandamientos. No hay edad para guardar la ley de Dios. No hay edad para aprender la ley de Dios. Podemos aprender desde nuestra temprana edad y caminar en ella con sabiduría, buscando a Dios.
meditando en la Escritura, escudriñando en la Escritura, aprovechando la sabiduría que Dios puso en ella y en toda su creación para vivir conforme a Dios y su palabra. Dice el 101, de todo, mire qué bendición añade tener presente en la vida, en todo tiempo, la palabra de Dios, la ley de Dios. De todo mal camino contuve en mis pies para guardar tu palabra. Como vamos a ver en el versículo 105, que muchos sabemos, vamos a darnos cuenta por qué. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Necesitamos de Dios. Necesitamos de la palabra, por supuesto, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Dice el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, porque esta persona, este salmista, se hizo sabio, se hizo inteligente, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y la palabra de Dios, la ley de Dios, tiene ese poder, tiene ese potencial en sí misma de ayudarnos a aborrecer la mentira y hablar la verdad y vivir conforme a la verdad. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vamos a terminar leyendo el versículo 5. Hablando de la Biblia, lámpara, ya lo recordó, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero déjeme decirle, no habrá ninguna lámpara, ni habrá ninguna luz delante de ti, ni delante de mí, a menos que conozcamos la palabra de Dios, aunque la Biblia diga esto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él pudo decirlo con libertad porque todo lo anterior era una realidad en su vida. Meditar, escudriñar, hacerse inteligente, meditando en los mandamientos, en los juicios, en la ley de Dios. Porque cuando vivimos así y nos exponemos todos los días de nuestra vida a las verdades de Dios reveladas en su palabra, entonces con libertad podremos ir afirmando a medida que pasan los días, los meses y los años de nuestra vida: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiera Dios nos encuentre con esa disposición a cada uno de nosotros, con esa disposición en el corazón para buscarle mientras pueda ser hallado, para llamarle en tanto estás cercano, porque el deseo y la voluntad de Dios es darse a conocer a nosotros y ha puesto delante de nosotros los recursos para que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios. Buscar a Dios, meditar en las Escrituras de día y de noche, escudriñar en estos preciosos libros que llamamos palabra de Dios, para ser guiados por Dios, iluminados por Dios, fortalecidos por Dios, y de esa manera que Dios nos encuentre obedeciéndole y agradándole en todo. Padre amado, queremos darte gracias por esto que hiciste llegar a nosotros, tu palabra, las sagradas Escrituras, la Biblia. Que tengamos, Señor, que tengamos cada uno de nosotros el carácter y a la vez tomemos la decisión de exponernos a tu palabra, guiados por tu Espíritu, cada día de nuestra vida, y que nos encontremos como resultado de eso dando fruto cuando es necesario, viviendo fortalecidos y animados por ti siempre, entendiendo, Señor, que mientras más atesoremos de tu palabra en nuestro corazón y caminemos en ella, tendremos la libertad de decir como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y luz, lumbrera en mi camino. Te bendecimos y te alabamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar,
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz